El millonario le dio solo 4 días de vida a su hijo lisiado, pero su sirvienta lo cambió todo el choque. El sonido de un claxon estridente rompió la atmósfera, seguido inmediatamente por el zumbido eléctrico de un motor forzado al máximo. En la acera, la gente se apartaba bruscamente, murmurando insultos y esquivando las ruedas de goma que pasaban rozando sus tobillos. «¡Detente! ¡Detente ahora mismo, maldita sea!». El grito desgarró el aire, ronco y lleno de pánico. Don Rodrigo maniobró su silla de ruedas con violencia, ignorando el semáforo en rojo para los peatones. El sudor le bajaba por la sien, mezclándose con la furia que le enrojecía la cara. A 30 metros de él, entre la multitud de trajes grises y maletines, una mancha azul claro y amarillo destacaba como un faro. Elena no se detuvo. Sus zapatos baratos golpeaban el asfalto caliente con un ritmo frenético. Llevaba el pelo revuelto, escapando de su moño perfecto, y los guantes de goma amarillos, esos que usaba para limpiar los baños de la mansión, todavía puestos y chorreando agua con jabón. No le había dado tiempo a quitárselos. «¡Elena!», bramó Rodrigo, acelerando la silla hasta que las ruedas casi derraparon. «Si le pasa algo, te juro que te destruyo. ¡Suéltalo!». La sirvienta frenó en seco. No porque él se lo ordenara, sino porque el pequeño Tomasito, a quien llevaba agarrado de la cintura con una firmeza desesperada, soltó una carcajada que resonó más fuerte que el tráfico de la ciudad. Elena giró sobre sus talones, jadeando, con el pecho subiendo y bajando violentamente bajo el delantal blanco. Rodrigo alcanzó su posición, cortándole el paso contra la pared de un edificio de oficinas. La gente alrededor se detuvo, formando un círculo de curiosidad morbosa. Veían a un hombre rico en silla de ruedas, acorralando a una empleada doméstica y a un bebé regordete de pelo rojo. «¡Dámelo!», ordenó Rodrigo, extendiendo una mano temblorosa. «¿Estás loca? ¡Lo sacaste de su cama! El médico dijo que no puede moverse, que sus huesos son de cristal, que su corazón no resistirá el esfuerzo. ¡Lo estás matando!». Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la mandíbula apretada en un gesto de desafío absoluto, negó con la cabeza. Apretó los labios. No soltó al niño. «El médico mintió, don Rodrigo», dijo ella. Su voz no tembló. Era la voz de una leona acorralada. «Y usted se creyó la mentira porque era más fácil enterrarlo que amarlo». «¡Cállate!», Rodrigo golpeó el reposabrazos de su silla. «No sabes de ciencia, eres una sirvienta. Él es un lisiado, igual que yo. Es mi condena genética. Dámelo antes de que le provoques un infarto». Rodrigo se lanzó hacia adelante, intentando agarrar el pijama azul del bebé. La multitud contuvo el aliento. Unos ejecutivos murmuraron que deberían llamar a la policía. Pensaban que la mujer estaba secuestrando al niño. Pero Elena fue más rápida. Dio un paso atrás y, con un movimiento suave pero decidido, hizo lo impensable. Soltó la cintura de Tomasito. «¡No!». El grito de Rodrigo fue tan desgarrador que un silencio sepulcral cayó sobre la calle. Se llevó las 2 manos a la cabeza, con la boca abierta en una mueca de horror absoluto, esperando ver el cuerpo de su hijo desplomarse como un muñeco de trapo, esperando escuchar el crujido de huesos débiles contra el cemento implacable. Cerró los ojos. No quería verlo morir, pero no hubo golpe. «Abra los ojos, cobarde», susurró Elena con una mezcla de rabia y ternura infinita. Rodrigo abrió un ojo, luego el otro, temblando. Tomasito estaba allí, de pie. Sus pies descalzos y regordetes se aferraban al suelo rugoso de la ciudad. Las piernitas temblaban, sí, pero no de debilidad, sino de esfuerzo, de vida. El bebé miró a su padre, con los ojos brillantes, y soltó una risita burbujeante mientras levantaba los brazos para mantener el equilibrio.
«Imposible», jadeó Rodrigo. El aire se le escapó de los pulmones, sintió un mareo. La imagen frente a él contradecía cada informe, cada diagnóstico, cada noche de amargura que había pasado odiando al destino. Elena se arrodilló lentamente en el pavimento, quedando a la altura del niño, sin dejar de mirar al padre con una intensidad que quemaba. Extendió sus manos, cubiertas por los guantes de goma amarilla, hacia el bebé, animándolo, pero sin tocarlo. «Vamos, Tomasito», dijo ella, ignorando al hombre destruido en la silla de ruedas. «Enséñale a tu papá quién está enfermo de verdad». El bebé dio un paso, tambaleante, incierto, pero un paso. Rodrigo sintió que el mundo giraba, la realidad se fracturaba. La visión de su hijo caminando hacia él no era solo un milagro, era una acusación. Cada paso del niño era una bofetada a su cinismo. «No puede ser», murmuró Rodrigo, con las lágrimas empezando a acumularse en sus ojos fríos. «Me dijeron que le quedaban 4 días. Le quedaban 4 días si se quedaba en esa casa con usted», respondió Elena, cortante como un bisturí. 4 días de oscuridad. Pero él eligió la luz. El bebé dio otro paso, y Rodrigo, el gran magnate, el hombre que controlaba imperios pero no podía controlar sus propias piernas, sintió el miedo más puro de su vida. No miedo a la muerte, sino miedo a la esperanza. La sentencia de muerte. 4 días antes. El sonido sordo de una carpeta de cuero pesado, golpeando la madera maciza del escritorio, resonó como un disparo en el despacho. El eco se mantuvo en el aire, denso y cargado de olor a tabaco rancio y whisky caro. Rodrigo no se giró. Permanecía mirando por el ventanal hacia el jardín de invierno, de espaldas a la puerta, su silueta recortada contra la luz gris de la tarde. Las ruedas de su silla chirriaron ligeramente cuando ajustó su posición, un tic nervioso que delataba su ansiedad. «Léelo», dijo. Su voz era metálica, desprovista de cualquier calidez humana. Elena, que había entrado con la bandeja de la merienda, dejó los platos sobre una mesa auxiliar con manos temblorosas. Se acercó al escritorio con cautela, como si la carpeta fuera un animal venenoso. «¿Señor?», preguntó ella con un hilo de voz. «¡Que lo leas, te digo!», gritó él, girando la silla bruscamente. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que parecían moretones. Tenía un vaso de cristal en la mano, apretándolo con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Elena abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron las líneas llenas de términos médicos complejos. Atrofia muscular espinal severa, fallo sistémico inminente, pronóstico reservado, esperanza de vida, 100 horas. El papel se le resbaló de los dedos. «No», susurró, llevándose una mano a la boca para ahogar un sollozo. «Pero si él come bien, si él sonríe cuando le canto...» «Señor, esto no puede ser cierto». «¿Crees que sabes más que el doctor Varela?», escupió Rodrigo, tomando un trago largo de su bebida. «Es el mejor especialista del país. Le pagué una fortuna para que me dijera la verdad, no para que me diera esperanzas falsas». Rodrigo lanzó el vaso contra la chimenea. El cristal estalló en 1000 pedazos, pero él ni se inmutó. «Es mi sangre, Elena. Mi sangre maldita, mírame». Se golpeó las piernas inútiles con frustración. «Yo soy un mueble, un torso pegado a una máquina. Y él salió peor. Nació roto». Elena dio un paso hacia él, olvidando por un segundo su lugar. «Don Rodrigo, el niño necesita amor, no informes. Ayer movió los dedos de los pies cuando le hice cosquillas. Yo lo vi. Lo sentí. Reflejos espasmódicos», rugió él, rodando hacia ella hasta acorralarla contra el escritorio. «Eso es lo que dice el informe. Es el cuerpo apagándose. Los órganos van a empezar a fallar uno por uno. El viernes...»
Su voz se quebró por un milisegundo, pero recuperó la frialdad inmediatamente. El viernes vendrán por él. Elena sintió un frío helado recorrerle la espalda. ¿Vendrán? ¿Quiénes? El Hospicio de Santa Clara. Tienen una unidad de paliativos. Lo sedarán. No sufrirá. Se dormirá y simplemente dejará de estar. «Lo va a echar», gritó Elena perdiendo el control. «Es su hijo. Le quedan 4 días de vida según usted y lo va a echar a morir con extraños. No quiero verlo morir». El grito de Rodrigo fue tan fuerte que las ventanas vibraron. Por primera vez se vio la grieta en su armadura. Sus ojos brillaban con un terror infantil. «No voy a quedarme aquí viendo cómo se apaga la única cosa que he creado. No voy a ver cómo se convierte en esto», se señaló a sí mismo. «No soporto su llanto. Cada vez que llora me recuerda que fallé, que mi genética es basura». Rodrigo respiró agitadamente recuperando la compostura, volviendo a ponerse la máscara de tirano. «Prepara sus cosas. Poca ropa, no la necesitará. Guarda todo lo demás en cajas y quémalo o dónalo. No quiero ver ni un juguete, ni un biberón, ni una foto en esta casa para el sábado por la mañana». Elena lo miró con un horror nuevo. Ya no veía a un hombre triste, veía a un monstruo creado por el dolor. «Usted no lo está protegiendo del sufrimiento, señor», dijo ella con la voz dura y baja. «Usted se está protegiendo a sí mismo. Es un cobarde». «Cuidado, Elena», advirtió Rodrigo con voz gélida. «Te pago para limpiar mi mierda y cuidar al niño, no para psicoanalizarme. Tienes hasta el viernes. Si para entonces no está todo listo, te vas con él a la calle». «Quizás sea lo mejor», respondió ella desafiante. «Quizás en la calle encuentre más calor que en este mausoleo. Lárgate. Lárgate de mi vista». Elena salió del despacho dando un portazo. Rodrigo se quedó solo en el silencio opresivo de la habitación. Miró la carpeta en el suelo, abierta en la página que dictaba la sentencia de muerte de su hijo. Extendió la mano para recogerla, pero se detuvo. Sus dedos rozaron la fotografía grapada al informe. La cara redonda de Tomasito, con esos ojos grandes que parecían juzgarlo. Rodrigo gruñó, giró su silla y se dirigió al mueble bar para servirse otro trago, subiendo el volumen de la música clásica para ahogar cualquier sonido que pudiera venir de la habitación del bebé. No quería oírlo. Si no lo oía, no era real. Si no lo oía, no dolía. Arriba, en la habitación infantil, Elena entró corriendo. Tomasito estaba despierto en la cuna, mirando el móvil de estrellas que giraba sobre su cabeza. Al verla, el bebé estiró los brazos y soltó un gorjeo alegre. Elena lo sacó de la cuna y lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cuello con olor a talco. «No te vas a morir, mi amor», susurró ella entre lágrimas, sintiendo el corazón fuerte y rítmico del pequeño contra su pecho. «Ese viejo amargado no sabe nada. Tú eres fuerte, tú eres un guerrero, y yo no voy a dejar que te lleven a ningún lugar para dormirte». Tomasito pataleó, una patada fuerte, decidida, que golpeó el estómago de Elena. Ella se separó un poco y lo miró. Acarició esas piernas que el informe llamaba inertes. 4 días, dijo Elena, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tenemos 4 días para demostrarle que está equivocado, o nos vamos de aquí para siempre. El reloj de pared marcó las 6. La cuenta regresiva había comenzado. La súplica rechazada. La noche cayó sobre la mansión como una losa de plomo. El silencio en los pasillos era tan denso que el chirrido de las ruedas de goma de don Rodrigo sonaba como truenos lejanos sobre el mármol. Rodrigo estaba en el comedor, sentado a la cabecera de una mesa inmensa, vacía, diseñada para 20 personas, pero ocupada solo por un hombre roto. Frente a él, un plato de sopa fría que no había tocado. Su mano derecha tamborileaba sobre el mantel blanco con un ritmo neurótico. De repente, la puerta doble se abrió de golpe.
No fue una entrada tímida de sirvienta, fue una invasión. Elena entró. No traía la bandeja del postre. En sus brazos, envuelto en una manta de lana suave, traía a Tomasito. El bebé estaba despierto, con los ojos muy abiertos, chupándose el dedo, ajeno a la sentencia de muerte que pesaba sobre su pequeña cabeza. «Te dije que no quería verlo», dijo Rodrigo sin levantar la vista del plato. Su voz era baja, un gruñido de advertencia. «Te dije que lo mantuvieras arriba hasta que se lo lleven. Tiene hambre de padre, no de leche», respondió Elena ignorando el protocolo, ignorando el miedo. Caminó con paso firme hasta el otro extremo de la mesa. «Mírelo, don Rodrigo. Solo mírelo una vez». «No». Rodrigo golpeó la mesa con el puño. La vajilla tintineó. «Sácalo de aquí. ¿Qué parte de no quiero sufrir no entiendes? Ese niño es un error. Es un recordatorio de que todo lo que toco se pudre». Elena no retrocedió. Al contrario, avanzó. Rodeó la mesa larga, acercándose peligrosamente a la silla de ruedas. «No es un error, es un bebé, y si le quedan 4 días, como usted dice, entonces usted tiene 4 días para ser un hombre, y no el monstruo que finge ser». «¡Soy un lisiado!», gritó él, girando la silla para encararla, con el rostro desfigurado por la ira. «Mírame, maldita sea, no puedo ni ir al baño solo. ¿Qué quieres que haga con él? ¿Que le enseñe a jugar fútbol? ¿Que corra con él en el parque? No sirvo. Y él tampoco sirve. Los dos somos basura defectuosa». Elena se detuvo a medio metro de él. La proximidad era asfixiante. El olor a alcohol en el aliento de Rodrigo se mezclaba con el olor a talco del bebé. «Él no necesita que usted corra», dijo ella bajando la voz, temblando de pura adrenalina. «Necesita que lo cargue. Solo eso. Que sienta que su padre no le tiene asco». Con un movimiento rápido, Elena se inclinó y extendió los brazos ofreciéndole al bebé. Tomasito, al ver la cara de su padre tan cerca, sonrió. Esa sonrisa inocente, desdentada, fue como ácido para Rodrigo. «¡Quítamelo!». Rodrigo reculó con su silla, chocando contra el aparador detrás de él. Un jarrón se tambaleó. «¡No me toques con eso!». «¡Cárguelo!», gritó Elena, perdiendo la compostura, llorando de rabia. «Es carne de su carne. Si se va a morir el viernes, que se muera sabiendo quién es su papá». Elena hizo el ademán de poner al bebé sobre el regazo inerte de Rodrigo. Fue un acto de desesperación, un último intento de romper la coraza de hielo del millonario. La reacción de Rodrigo fue instintiva, animal y cruel. Levantó el brazo y empujó a Elena con fuerza bruta. No midió su fuerza. Elena tropezó hacia atrás, abrazando a Tomasito contra su pecho para protegerlo del impacto. Chocó contra una silla de madera pesada y cayó al suelo de costado. El bebé rompió a llorar, un llanto agudo, aterrorizado. Rodrigo se quedó paralizado, con la mano aún extendida en el aire, respirando agitadamente. Miró a la mujer en el suelo, acunando al niño que lloraba a pulmón abierto. Por un segundo, el arrepentimiento cruzó su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una máscara de defensa. «Te lo advertí», jadeó Rodrigo con la voz rota. «Te dije que no te acercaras. Tú me obligaste, tú provocaste esto». Elena se levantó lentamente, se acomodó el uniforme, revisó que el bebé no tuviera ni un rasguño y luego levantó la vista. Sus ojos ya no tenían súplica, tenían juicio. «Usted es más pobre de lo que pensé, don Rodrigo», dijo ella con una calma aterradora. «Usted tiene todo el dinero del mundo, pero está más vacío que esa silla en la que se sienta. Lárgate a tu cuarto», ordenó él, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Y cierra con llave. Si vuelvo a ver a ese niño antes de que llegue la ambulancia del hospicio, te juro por la memoria de mi esposa que te echaré a la calle sin un centavo y me aseguraré de que nadie en esta ciudad te vuelva a contratar».
Elena no dijo nada más. Apretó a Tomasito contra su pecho, le dio la espalda al millonario y salió del comedor. Rodrigo se quedó solo de nuevo. El llanto del bebé se escuchaba cada vez más lejos, subiendo las escaleras hasta que se convirtió en un eco y luego en silencio. Rodrigo miró sus propias manos, temblaban incontrolablemente. Agarró la botella de vino que quedaba en la mesa y bebió directamente de la boca, buscando ahogar la sensación de la piel de su hijo que casi había tocado. La crueldad del silencio. El segundo día de la cuenta regresiva amaneció gris, como si el cielo mismo estuviera de luto anticipado. La casa se había convertido en una tumba. Las cortinas estaban cerradas herméticamente en la planta baja, bloqueando cualquier rayo de sol que intentara entrar. Rodrigo se había atrincherado en su despacho. Había dado órdenes estrictas al personal de seguridad de la entrada. Nadie entra, nadie sale. El teléfono estaba descolgado. Dentro del despacho el aire estaba viciado. Rodrigo no se había bañado. Estaba en su silla, frente a la chimenea apagada, mirando las brasas frías. En su regazo tenía un álbum de fotos antiguo, pero no lo abría. Solo acariciaba la tapa de cuero. Arriba, la realidad era distinta. Elena no se rendía. Elena había movido la cuna de Tomasito al centro de la habitación para que le diera la luz de la única ventana que se atrevía a abrir. Le hablaba constantemente. «Mira, mi amor, un pajarito», decía señalando el vidrio. «Vamos a mover esos piecitos. 1, 2, 1, 2». Tomasito respondía, no con palabras, sino con esfuerzo. Cada vez que Elena le masajeaba las piernas atrofiadas, el bebé hacía muecas, pero luego empujaba. Había fuerza ahí, una fuerza que los médicos no habían querido ver, o que Rodrigo había pagado para que ignoraran. Pero el sonido de la vida es ruidoso, y Tomasito, aburrido de estar encerrado, empezó a gritar. No era llanto de dolor, era un grito de «estoy aquí». Abajo, en el despacho, el sonido se filtró por el techo. Para Rodrigo, cada grito era un taladro en su cerebro. Le recordaba el accidente, le recordaba el momento en que le dijeron que nunca volvería a caminar. Le recordaba que su hijo estaba defectuoso y que pronto estaría muerto. «Cállate», susurró Rodrigo, tapándose los oídos. El bebé gritó más fuerte, riendo y balbuceando, golpeando los barrotes de la cuna con un juguete de plástico. «Tac, tac, tac». Rodrigo no pudo soportarlo. Giró su silla hacia el sistema de sonido de alta fidelidad que ocupaba toda una pared. Encendió el amplificador. Sus manos buscaron un disco. Wagner, la cabalgata de las Valquirias. Subió el volumen al 50%. La música llenó la habitación, pero el oído humano es selectivo. Aún podía escuchar, entre los trombones y las trompetas, el sonido agudo de la vida en el piso de arriba. «Más», gruñó Rodrigo. Subió el volumen al 80%. Las paredes vibraron. Los bajos retumbaban en su pecho. Era un estruendo ensordecedor que borraba cualquier pensamiento, cualquier culpa, cualquier rastro de paternidad. La puerta del despacho se abrió. Elena entró, luchando contra la barrera de sonido. Traía una bandeja con el almuerzo. Movía la boca, pero no se escuchaba nada. Rodrigo la vio. Vio su boca moverse, vio la acusación en su postura. Con un gesto furioso, agarró el control remoto y apagó la música de golpe. El silencio repentino fue tan violento como el ruido. «¿Qué demonios haces aquí?», escupió él. «Dije que no quería ser molestado». «El niño está asustado por el ruido, señor», dijo Elena gritando porque sus oídos aún zumbaban. «Tiembla cada vez que usted sube la música. Parece que la casa se va a caer». «Que tiemble», replicó Rodrigo rodando hacia ella. «Que se asuste. Es mejor que tenga miedo a que yo tenga que escucharlo balbucear como un idiota». «Está jugando, señor. Está llamándolo. ¡Está muriendo!». El grito de Rodrigo desgarró su garganta.
Está muriendo y tú estás jugando a la casita. ¿No entiendes que cada minuto que pasa es un minuto menos? ¿Por qué alargas esto? Dale el sedante. Dáselo y que se duerma. Elena dejó la bandeja sobre una pila de libros con un golpe seco. No le voy a dar veneno, le estoy dando vitaminas. Y adivine qué, señor lisiado. Elena usó el insulto que él mismo se aplicaba, como un arma. Hoy se sentó solo, sin ayuda. Rodrigo se quedó de piedra. Parpadeó, confundido. Mientes. El informe dice que su columna no tiene fuerza para sostener el tronco. El informe es papel, su hijo es carne. Se sentó, y me miró esperando que su papá entrara por esa puerta para aplaudirle. Pero su papá estaba aquí abajo, rompiéndose los tímpanos para no escuchar la verdad. Es un espasmo, murmuró Rodrigo, pero su voz vaciló. La duda se plantó en su mente como una semilla venenosa. Siga con su música, don Rodrigo, dijo Elena, dando media vuelta. Siga escondiéndose. Pero sepa una cosa, cuando el viernes vengan esos hombres de blanco a llevárselo, no se van a llevar a un niño enfermo. Se van a llevar a un niño que luchó hasta el último segundo mientras su padre se tapaba los oídos. Elena salió y cerró la puerta con suavidad, un contraste insultante con la furia del momento. Rodrigo se quedó mirando la puerta cerrada. El silencio volvió a apoderarse del cuarto. De repente, sintió una necesidad imperiosa, casi dolorosa. Rodó hasta el mueble bar, pero en lugar de servirse una copa, lanzó la botella contra la pared donde colgaba un espejo antiguo. El estruendo del vidrio roto y el licor manchando el papel tapiz fue el único sonido real en esa casa de mentiras. Se sentó, susurró para sí mismo, tocándose las piernas muertas. Imposible. Es imposible. Pero sus ojos se desviaron hacia el techo, hacia donde estaba la habitación del niño. Por primera vez en 2 días, Rodrigo no puso música. Se quedó allí, en la penumbra, escuchando, esperando, y entonces lo oyó, débil, lejano, pero inconfundible. Una risa limpia, cristalina. Rodrigo apretó los dientes hasta que le dolieron. Odiaba esa risa. La odiaba porque le daba esperanza, y la esperanza para un hombre que lo había perdido todo era la tortura más cruel de todas. Miró el calendario sobre su escritorio. Miércoles. Faltaban 48 horas para que se llevaran al niño. 48 horas para que el problema desapareciera. Aguanta, Rodrigo, se dijo a sí mismo, clavándose las uñas en las palmas. Solo 2 días más y todo esto terminará. Volverás a estar solo, como debe ser. Pero mientras lo decía, una lágrima solitaria, traicionera, resbaló por su mejilla sin afeitar y cayó sobre su mano paralizada. La secó con furia como si fuera ácido y apagó la luz, quedándose en la oscuridad absoluta, solo con sus demonios y la risa de su hijo resonando en el techo. El secreto, el twist. La noche del tercer día cayó con una pesadez asfixiante. Afuera, una tormenta de verano golpeaba los cristales de la mansión. Los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación de Tomasito, creando sombras alargadas que parecían garras sobre la cuna. Elena estaba agotada. Llevaba 48 horas durmiendo a los pies de la cuna, en una silla incómoda, vigilando cada respiración del niño. El reloj digital sobre la cómoda marcaba las 02:00 AM. Era la hora de la medicación especial que el doctor Varela había prescrito y que don Rodrigo insistía en que se administrara con precisión militar. Elena se levantó, frotándose los ojos enrojecidos. Caminó hacia la mesa donde estaban alineados los frascos. Tomó el envase de vidrio ámbar. La etiqueta estaba escrita con una tipografía seria y clínica. Solución neuromuscular. Dosis, 5 ml cada 6 horas. Estrictamente bajo receta. Destapó el frasco. El olor era dulzón,
empalagoso, químico. Tomasito se removió en la cuna, soltando un gemido débil. Estaba despierto, pero sus ojos, normalmente vivaces, se veían vidriosos, pesados, como si estuviera atrapado detrás de una niebla espesa. Intentó levantar la mano para alcanzar el móvil de juguete, pero su brazo cayó desplomado sobre el colchón, sin fuerza. Elena sintió una punzada en el estómago. Algo no estaba bien. Recordó las palabras de Rodrigo. Sus huesos son de cristal. Sus músculos no responden. El fallo sistémico es inminente. Preparó la jeringa con el líquido espeso. Se acercó al niño. Tomasito abrió la boca instintivamente, condicionado por la rutina, pero en sus ojos había algo parecido a la súplica. «Perdóname, mi amor», susurró Elena. «Es para que no te duela. Eso dice tu papá». La gota en la punta de la jeringa tembló. Un relámpago iluminó la habitación y por un segundo Elena vio su propio reflejo en el espejo del armario. Vio sus manos enguantadas. Se había puesto los guantes de limpieza para recoger un vaso roto antes y olvidó quitárselos. Vio su cara de miedo, pero entonces hizo algo que nunca había hecho. Se detuvo. Bajó la jeringa, se quitó un guante con los dientes y dejó caer una gota del líquido en su propio dedo índice. Se lo llevó a la lengua. El efecto fue casi inmediato. Un entumecimiento agresivo recorrió su lengua, bajó por su garganta y le provocó un ligero mareo instantáneo. No era medicina. Era un tranquilizante industrial, era una mordaza química. Elena corrió al baño contiguo a la habitación del bebé, encendió la luz fluorescente y buscó en el botiquín la caja original del medicamento que había guardado por precaución. Sacó el prospecto, ese papelito doblado 1000 veces con letra minúscula que nadie lee. Sus ojos escanearon el texto frenéticamente. Efectos secundarios: relajación muscular extrema, inhibición de la respuesta motora, somnolencia profunda. Contraindicaciones: no administrar en menores de 12 años bajo riesgo de atrofia temporal. ¡Dios mío! El grito se ahogó en su garganta. El papel cayó al suelo. Elena se agarró al lavabo para no caer. Todo encajaba. El niño no estaba paralítico. El niño estaba drogado. El prestigioso médico de Rodrigo no estaba tratando una enfermedad. Estaba gestionando la comodidad de un padre que no quería lidiar con un hijo activo. Estaban apagando al niño poco a poco para que su muerte o su traslado al hospicio fuera silenciosa. Elena volvió a la habitación como un huracán silencioso. ¡Se acabó!, siseó entre dientes. Agarró el frasco de medicina. Caminó hacia el baño y lo vació completo en el inodoro. El líquido ámbar desapareció en el remolino de agua. Tiró la cadena con fuerza. Luego fue por los otros 2 frascos de reserva y los estrelló dentro del retrete antes de tirar la cadena otra vez. «No estás roto, mi vida. Te están rompiendo ellos». Elena regresó a la cuna. Tomasito la miraba todavía bajo los efectos de la dosis anterior, pero despierto. Elena se remangó el uniforme, calentó sus manos frotándolas furiosamente. «Vamos a despertar esas piernas», dijo con determinación feroz. Empezó a masajear. No eran caricias suaves, eran masajes profundos, firmes, buscando el músculo debajo de la grasa de bebé, buscando el nervio dormido. «Vamos, despierta, patea», ordenaba Elena en voz baja, presionando los muslos, rotando los tobillos. Pasó 1 hora. El sudor le corría por la frente a Elena. Sus brazos dolían. Tomasito lloraba un poco, molesto por la manipulación, pero ella no se detuvo. Necesitaba ver una señal, necesitaba saber que no era demasiado tarde. «Hazlo por mí, Tomasito. Tu papá cree que eres un vegetal. Demuéstrale que eres un roble». 2 horas. La tormenta afuera amainaba. El efecto del sedante empezaba a diluirse en la sangre del pequeño. De repente, Elena sintió una resistencia. Estaba flexionando la rodilla derecha del niño hacia su pecho cuando sintió un empujón. Pequeño,
tímido, pero contrario a su fuerza. Elena se detuvo, con el corazón martilleando en su garganta. Soltó la pierna. «Hazlo otra vez», susurró, con lágrimas en los ojos. «Por favor, hazlo otra vez». Tomasito frunció el ceño, concentrado. Su cara se puso roja por el esfuerzo. Hizo un sonido gutural, un gruñido de fuerza pura. ¡Pum! La pierna izquierda se disparó. Una patada seca, descoordinada pero potente, que golpeó la mano de Elena. Elena se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de euforia. ¡Sí!, sollozó, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí puedes. Estás vivo. Estás perfecto». El niño, liberado de la química que lo ataba, empezó a mover ambas piernas, pedaleando en el aire. Se agarró los pies con las manos, se giró sobre su propio eje. La parálisis incurable era una mentira de farmacia. Elena miró hacia la puerta cerrada. Abajo, en algún lugar de esa casa oscura, dormía don Rodrigo, convencido de que su hijo era un error de la naturaleza. «Mañana», dijo Elena, besando la frente sudorosa del bebé, «mañana le vamos a enseñar la verdad, y si no quiere verla, te sacaré de este infierno aunque tenga que arrastrarme». Pero no hubo tiempo para planes a largo plazo. La luz del amanecer empezaba a colarse por las rendijas de la persiana. Era viernes, el cuarto día, el día de la ejecución. La huida, viernes, 08:00 AM. El sonido no fue un timbre. Fue una sentencia. El intercomunicador de la puerta principal zumbó, con un tono largo, insistente, que resonó en toda la planta baja y subió por las escaleras como una alarma de incendio. Elena estaba en la cocina, terminando de calentar un biberón. Llevaba puesto su uniforme azul impecable, el delantal blanco y los guantes de goma amarillos, lista para fregar los platos del desayuno que Rodrigo no había comido. Al escuchar el timbre, el biberón se le resbaló de las manos. Cayó al suelo, pero no se rompió, rodó hasta chocar con el refrigerador. «Ya están aquí», murmuró. El pánico le heló la sangre. Escuchó el motor eléctrico de la silla de Rodrigo moviéndose por el pasillo principal. Se dirigía a la puerta. Iba a abrirles. Iba a entregar al niño como quien entrega un paquete defectuoso a la oficina de correos. Elena corrió hacia el pasillo de servicio, pegándose a la pared para espiar hacia el vestíbulo. Vio a Rodrigo. Llevaba un traje negro, corbata negra. Estaba afeitado, peinado hacia atrás. Parecía que iba a un funeral. Su rostro era una máscara de piedra. No había tristeza, solo una resignación fría y dura. Rodrigo presionó el botón del portero eléctrico. «Adelante. Está todo listo», dijo al micrófono. Su voz no tembló. La puerta de roble masivo se abrió. Entraron dos hombres. No parecían ángeles de misericordia. Llevaban uniformes blancos clínicos, asépticos, y empujaban una camilla rodante pequeña, con correas de sujeción. Detrás de ellos, una mujer con una carpeta, probablemente una trabajadora social o una administradora del hospicio. «Buenos días, don Rodrigo», dijo la mujer con una voz falsamente compasiva. «Venimos por el paciente Tomás». «¿Está sedado para el traslado?» «Debería estarlo», respondió Rodrigo, girando su silla para darles la espalda, incapaz de mirar la camilla. «La sirvienta lo tiene arriba, suban por él. Yo esperaré aquí». «Por supuesto, es un procedimiento rápido, no sentirá nada». Los dos enfermeros avanzaron hacia la escalera principal. Sus suelas de goma chirriaban en el piso pulido. «Creek, creek, creek». Elena sintió que el tiempo se detenía. Si subían, verían que el niño no estaba sedado. Verían que el niño pateaba. Pero quizás no les importaría. Quizás lo sujetarían a la fuerza, le inyectarían algo y se lo llevarían igual. La orden estaba firmada. Rodrigo era el tutor legal. Ella no era nadie, solo la sirvienta.
El instinto maternal, más fuerte que cualquier contrato laboral o ley, tomó el control de su cuerpo. Elena giró sobre sus talones y corrió, no hacia la escalera principal, sino hacia la escalera de servicio, la estrecha y empinada que usaban los empleados. Subió los escalones de dos en dos, ignorando el ardor en sus pulmones. Llegó a la habitación de Tomasito, abrió la puerta de golpe. El bebé estaba sentado en la cuna, sentado, mordiendo el borde de madera. Al verla entrar corriendo, soltó una risita. «Silencio, mi amor», jadeó Elena. No había tiempo para ropa. No había tiempo para maletas. Agarró una manta gruesa de la cama. Envolvió a Tomasito con ella, sacándolo de la cuna con un movimiento fluido. El niño pesaba. Estaba sano. Fuerte. «Nos vamos. Agárrate fuerte a mi cuello». Escuchó voces en el pasillo principal del segundo piso. «¿Habitación al fondo a la derecha?», preguntó uno de los enfermeros. «Sí, esa es», respondió la voz de Rodrigo desde abajo, resonando por el hueco de la escalera. Estaban a 10 metros. Elena miró alrededor. No podía salir por la puerta del cuarto sin cruzarse con ellos. Sus ojos se posaron en la ventana. Estaban en un segundo piso. Imposible saltar con un bebé. La lavandería, pensó. Había un conducto de ropa sucia en el baño que bajaba directo al cuarto de lavado en el sótano. Era estrecho, pero ella era delgada. Pero... ¿y el bebé? No, demasiado arriesgado. Entonces recordó la terraza. La habitación del bebé tenía acceso a una pequeña terraza que conectaba, mediante una escalera de caracol decorativa de hierro forjado, con el jardín trasero. Rodrigo nunca iba allí. Su silla no podía bajar al jardín. ¡Por ahí! Elena abrió la puerta-ventana con cuidado, tratando de que el pestillo no hiciera ruido. El aire de la mañana la golpeó en la cara. «¡Oiga! ¡Usted!». Una voz masculina gritó a sus espaldas. Elena se giró. La puerta de la habitación se había abierto. Uno de los enfermeros estaba allí, parado en el umbral, mirando con sorpresa a la mujer que sostenía al niño en la terraza. «¡Don Rodrigo!», gritó el enfermero. «La sirvienta tiene al niño. Está intentando salir por el balcón. ¡Corre!», se gritó Elena a sí misma. Ya no había sigilo. Elena salió a la terraza y cerró la puerta de vidrio en la cara del enfermero. Echó el seguro justo cuando el hombre se lanzaba contra el cristal. Bajó la escalera de caracol de hierro a toda velocidad. Los escalones eran resbaladizos por el rocío de la mañana. Se resbaló en el tercero, raspándose la espinilla, pero no soltó a Tomasito. El bebé, asustado por el movimiento brusco, empezó a llorar. «Aguanta, aguanta», le decía ella. Llegó al césped. El jardín era inmenso. Tenía que cruzarlo para llegar a la puerta de servicio que daba a la calle lateral. Arriba, en el balcón, el enfermero golpeaba el vidrio. Abajo, la puerta trasera de la cocina se abrió de golpe. Era Rodrigo. Había salido por la rampa de acceso al jardín. Su silla eléctrica zumbaba al máximo de potencia, devorando los metros de césped bien cortado. «¡Elena!». El grito de Rodrigo era una mezcla de furia y desesperación. «¡Vuelve aquí! Te voy a meter presa por secuestro». Elena no miró atrás. Se quitó los zapatos para correr mejor sobre el pasto húmedo. Corría descalza, con el bebé rebotando en su cadera, sintiendo el aliento de la persecución en su nuca. «¡Deténla!», gritaba Rodrigo a los enfermeros que ahora salían por la cocina corriendo detrás de él. La puerta de la calle estaba a 50 metros. 30. 20. Elena llegó a la puerta de hierro. Estaba cerrada con un pasador oxidado. Tiró de él. Estaba atascado. «¡Vamos, abre, maldita sea!», gimió, golpeando el hierro con su mano enguantada. El zumbido de la silla de ruedas se acercaba. Rodrigo estaba a 10 metros, con la cara descompuesta, extendiendo la mano para agarrar su vestido. «¡No te lo vas a llevar!», bramó él.
Elena usó las dos manos, soltando al bebé por un segundo y apoyándolo contra su pierna. Tiró del pasador con una fuerza sobrehumana, nacida del pánico absoluto. El metal chirrió y cedió, abrió la puerta. La calle ruidosa y llena de gente estaba ahí, la libertad. Agarró a Tomasito y saltó a la acera justo cuando la silla de Rodrigo chocaba contra el marco de la puerta, incapaz de pasar por el escalón. Elena estaba fuera, Rodrigo estaba atrapado dentro, pero la carrera no había terminado. Elena se mezcló entre la gente, empujando peatones, corriendo sin rumbo fijo, solo alejándose de esa casa maldita. Rodrigo, desde la puerta del jardín, vio cómo la mancha azul y amarilla desaparecía entre la multitud. Golpeó el reposabrazos de su silla con rabia. «¡Sáquenme!», les gritó a los enfermeros que llegaban jadeando a su lado. «¡Sáquenme a la calle! ¡Ayúdenme a bajar el escalón! ¡Voy a buscarla yo mismo!». Los enfermeros lo miraron dudosos. «¡Ahora!», rugió Rodrigo. «¡Traigan la camioneta! ¡Vamos a cazarla!». La persecución había comenzado, y Elena, sola, descalza y con un bebé en brazos, tenía a toda la ciudad y al dinero de Rodrigo en su contra. Pero tenía algo que Rodrigo no tenía: la verdad. La persecución. El motor eléctrico de la silla de ruedas zumbó con una ferocidad mecánica cuando las ruedas mordieron el asfalto de la calle. Los enfermeros, jadeando y con las caras rojas por el esfuerzo de haber bajado la pesada máquina por el escalón de la entrada, se quedaron atrás, gritando advertencias que Rodrigo ni siquiera escuchó. «¡A un lado!», rugió Rodrigo, empujando la palanca de mando al máximo. La silla se disparó por la acera como un misil negro. Los peatones saltaban hacia los escaparates, tirando bolsos y cafés al suelo. Rodrigo no pedía permiso, exigía paso. Su mente estaba en blanco, excepto por una imagen fija: la espalda de Elena alejándose con su fracaso en brazos. «¡Es mía!», pensó con una lógica retorcida por el dolor. «Esa vergüenza es mía. Nadie tiene derecho a exhibirla». A 3 cuadras de distancia, Elena corría. Sus pulmones ardían como si hubiera tragado vidrio molido. El peso de Tomasito, que al principio parecía ligero por la adrenalina, ahora era un saco de plomo que le tiraba de los hombros y la espalda. El bebé lloraba. El ruido de la ciudad, las sirenas, los autobuses frenando, los gritos, lo tenía aterrorizado. «¡Shh! ¡Shh! Ya casi, mi vida, ya casi», jadeaba Elena, aunque no tenía idea de a dónde iba. ¿A la policía? No le creerían a una sirvienta contra un millonario. ¿Al hospital? Estaban comprados por Rodrigo. ¿A la iglesia? Elena giró en una esquina cerrada, sus pies descalzos resbalando sobre una mancha de aceite en el pavimento. Se golpeó el hombro contra un poste de luz, pero recuperó el equilibrio. Un dolor agudo le subió por el tobillo, pero lo ignoró. Miró hacia atrás. Entre la multitud de cabezas, vio algo que la heló: la cabeza de Rodrigo sobresaliendo, acercándose rápido, cortando el flujo de gente como un tiburón en el agua. «¡Al ladrón!», gritó Rodrigo desde lejos, señalándola con un dedo acusador. «¡Esa mujer se lleva a mi hijo! ¡Deténganla!». La mentira funcionó. La gente en la acera cambió su actitud. De la indiferencia pasaron a la sospecha. Un hombre corpulento, con aspecto de repartidor, se interpuso en el camino de Elena. «¡Epa, señora! ¿A dónde va con tanta prisa?», dijo el hombre abriendo los brazos para bloquearla. Elena no frenó. No podía frenar. «¡Apártese! ¡Me quiere matar!», gritó ella con tal desesperación que el hombre dudó por un segundo. Elena aprovechó esa duda, se agachó y pasó por debajo del brazo del hombre, rozando su costado. El hombre intentó agarrarla del delantal, pero la tela se rasgó y Elena se soltó, trastabillando hacia la calle abierta. Los coches pasaban a toda velocidad. «Elena, detente, o te juro que no respondo».
La voz de Rodrigo estaba mucho más cerca ahora. El zumbido de su silla era audible sobre el tráfico. Elena miró el semáforo. Estaba en verde para los autos, rojo para ella. Al otro lado de la avenida ancha de 6 carriles había un parque. Árboles. Escondite. «Agárrate fuerte, Tomasito», susurró. Y se lanzó al tráfico. Un taxi amarillo frenó en seco, quemando llanta. El conductor tocó el claxon y soltó una retahíla de insultos. Elena golpeó el capó del auto con su mano libre para impulsarse y seguir corriendo. «¡Loca!», le gritaron desde una ventana. Rodrigo llegó al borde de la acera. Vio a Elena zigzagueando entre los coches en movimiento. Por un momento, el miedo paralizó su mano en el control. Si la seguía, podía morir. Si no la seguía, perdía. El odio ganó. Rodrigo bajó la rampa para discapacitados de la esquina y se lanzó a la avenida. «¡Cuidado!», gritó alguien. Un autobús urbano tuvo que dar un volantazo brusco para no aplastar la silla de ruedas. Rodrigo ni se inmutó. Cruzó los carriles con una temeridad suicida, con los ojos clavados en la mujer de azul que llegaba a la mediana de cemento que separaba los carriles. Elena llegó a la mediana y se detuvo un segundo para respirar. Miró atrás y vio a Rodrigo esquivando un camión. «Está loco», pensó ella. El hombre que decía no poder moverse, el hombre que vivía encerrado, estaba arriesgando la vida en medio del caos vehicular solo para recuperar su propiedad. Pero no era solo propiedad. Elena vio la cara de Rodrigo mientras se acercaba. Estaba llorando. Lágrimas de furia, sí, pero lágrimas al fin. «¡No te lo lleves!», le gritó él, su voz quebrada por el ruido del motor de una motocicleta. «Se va a morir en tus brazos. No tienes el equipo. No tienes la medicina. No necesita medicina», le gritó ella de vuelta, aunque sabía que él no podía oírla. El semáforo cambió. Los coches del otro sentido empezaron a arrancar. Elena no podía cruzar. Estaba atrapada en la isla de cemento en medio de la avenida, y Rodrigo venía por el carril que acababa de detenerse. Ya no había escape. La silla de Rodrigo subió a la mediana de cemento con un golpe seco de las suspensiones. Quedaron frente a frente, en medio de la avenida más transitada de la ciudad. Rodeados de humo de escape, ruido infernal y cientos de ojos curiosos que miraban desde las ventanillas de los autos y desde las aceras. Elena apretó a Tomasito contra su pecho. El bebé había dejado de llorar y miraba a su padre con curiosidad. Rodrigo detuvo la silla a 2 metros de ella. Respiraba con dificultad, agarrándose el pecho. Su traje impecable estaba salpicado de barro de la calle. Su pelo perfecto estaba revuelto por el viento. «Se acabó, Elena», dijo él jadeando. «¿No tienes salida? Entrégalo». Elena miró a los lados. Coches pasando a 80 kilómetros por hora. No había salida física, pero quedaba una salida moral. «Tiene razón, don Rodrigo», dijo ella levantando la barbilla. «Se acabó, se acabaron las mentiras». El encuentro en el asfalto. El sol del mediodía caía a plomo sobre la isla de cemento, haciendo brillar el asfalto y creando un efecto de espejismo por el calor. El aire olía a gasolina y caucho quemado. La ciudad seguía su ritmo frenético alrededor de ellos, pero en ese pequeño espacio de hormigón el tiempo parecía haberse congelado. Rodrigo avanzó lentamente con la silla, acorralando a Elena contra el poste del semáforo. Su mano derecha, temblorosa pero autoritaria, se extendió hacia el bulto que ella protegía. «Dámelo», ordenó con voz ronca. «No hagas esto más difícil. La ambulancia viene detrás de mí. Lo llevaremos al hospicio. Lo estabilizarán. Es lo mejor para él. Deja de alargar su agonía». Elena miró la mano de Rodrigo, una mano cuidada, de uñas manicuradas, que nunca había cambiado un pañal, que nunca había sostenido el peso de esa vida. Su agonía.
preguntó Elena, con una calma que contrastaba con el caos de su respiración. «¿O la suya?» «No me psicoanalices, sirvienta estúpida», estalló Rodrigo, perdiendo la paciencia. «Ese niño tiene los minutos contados. Mira su color. Está rojo. Se está asfixiando. Está rojo porque está vivo», gritó Elena, dando un paso adelante en lugar de retroceder. El movimiento brusco hizo que Tomasito soltara un gritito. «Está rojo porque le corre sangre, no sedante». La gente en los autos detenidos por el semáforo empezó a bajar las ventanillas. Algunos sacaron sus teléfonos celulares. Veían la escena. Una mujer vestida de sirvienta, despeinada y sucia, enfrentando a un hombre rico en silla de ruedas. La narrativa visual era confusa, pero la tensión era palpable. «¡Ayuda!», gritó Rodrigo hacia los conductores, jugando su última carta. «Esta mujer está loca. Tiene a mi hijo enfermo. Llamen a la policía». Un hombre en un convertible bajó del auto y se acercó a la mediana. «Señora, suelte al niño», dijo el extraño, adoptando una postura agresiva. «El señor dice que está enfermo». Elena miró al extraño y luego a Rodrigo. Vio la sonrisa triunfante, casi imperceptible, en la comisura de los labios del millonario. Él siempre ganaba. El dinero siempre ganaba. La apariencia siempre ganaba. Pero entonces Tomasito se movió. El bebé, incómodo por estar apretado tanto tiempo, se retorció en los brazos de Elena. Sacó una mano y golpeó el hombro de ella. Luego miró al suelo y pataleó. Quería bajar. Elena sintió la fuerza en esas piernas. Recordó la noche anterior. Recordó la patada al frasco de medicina. «¿Quiere que lo suelte?», dijo Elena, mirando fijamente a los ojos de Rodrigo. Su voz cambió. Ya no era defensiva, era desafiante. «¿Eso es lo que quiere? ¿Que lo suelte?» «Sí», dijo Rodrigo, extendiendo los brazos. «Dámelo a mí». «No a usted», corrigió Elena. Con un movimiento rápido, Elena se agachó. El extraño que se había acercado dio un paso atrás, sorprendido. Rodrigo abrió los ojos desmesuradamente. Elena depositó a Tomasito en el suelo sucio y caliente de la mediana. «¡No!». El grito de Rodrigo fue tan agudo que se quebró. «El suelo está ardiendo, sus piernas no aguantan, se va a romper la columna». Rodrigo se lanzó hacia adelante con la silla, intentando llegar al niño antes de que tocara el suelo. Pero Elena se interpuso, bloqueando las ruedas de la silla con su propio cuerpo. El metal de los reposapiés se clavó en sus espinillas, pero ella no se movió. «¡Mírelo!», le gritó ella en la cara, a centímetros de su nariz. «Deje de mirar sus miedos y mire a su hijo». Tomasito tocó el suelo con los pies descalzos, sintió el calor del cemento. Hizo una mueca. Se tambaleó. Sus rodillas se doblaron y pareció que iba a caer de bruces. Rodrigo cerró los ojos y giró la cabeza, incapaz de ver el golpe. Se llevó las manos a la cara, cubriéndose los oídos, gritando para no oír el llanto de dolor. «¡Lo mataste! ¡Lo mataste!». Pero no hubo llanto. Hubo un silencio tenso, solo roto por el ralentí de los motores, y luego una risa. Rodrigo detuvo sus gritos. Sus manos bajaron lentamente de su cara. Giró el cuello, temblando, aterrorizado de lo que iba a ver. Tomasito no había caído. Se había agarrado de la pierna de Elena para estabilizarse. Estaba de pie. Sus piernitas, regordetas y blancas, estaban tensas, sosteniendo su peso. Elena se apartó suavemente, soltando la manita del niño. «Ven con la nana, Tomasito», dijo ella, retrocediendo un paso, alejándose del bebé, dejándolo solo en el espacio vacío, entre ella y la silla de ruedas. El bebé quedó solo, sin apoyo. El viento movió su pijama azul. Se balanceó hacia adelante, luego hacia atrás. Rodrigo contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho.
Cae, 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 le decía su mente traumatizada, porque caer era lo lógico, caer era lo que hacían los lisiados como ellos. Pero Tomasito miró a su padre, vio al hombre en la silla, y en lugar de caer, levantó un pie. «No puede ser», susurró el extraño que se había bajado del auto. «Imposible», gimió Rodrigo, con las lágrimas nublándole la vista. Tomasito dio un paso. ¡Plaf! Su pie golpeó el cemento con torpeza, pero con firmeza. Elena, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sucias de hollín, pero con una sonrisa que iluminaba toda la avenida, miró a su patrón. Levantó su mano enguantada en amarillo, esa mano de sirvienta que había limpiado la suciedad de esa familia durante años, y señaló al niño. «Ahí tiene a su lisiado, don Rodrigo», dijo con voz quebrada pero potente. «Ahí tiene al niño que iba a enterrar hoy». Rodrigo estaba paralizado. Su mundo, construido sobre diagnósticos fatalistas y autocompasión, empezaba a agrietarse. La realidad frente a él era innegable. Su hijo no estaba muriendo. Su hijo estaba empezando a vivir. Tomasito dio un segundo paso, y luego soltó una mano hacia el aire, buscando el equilibrio, y miró directamente a Rodrigo, balbuceando una sílaba que golpeó al millonario más fuerte que cualquier camión. «Pa, pa». La multitud alrededor guardó silencio. Los conductores dejaron de tocar el claxon. En medio del caos urbano se había creado una burbuja de milagro. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una presa que había contenido años de amargura acababa de reventar. Pero el miedo es un hábito difícil de romper. Es un reflejo», balbuceó Rodrigo, negando con la cabeza frenéticamente, retrocediendo con la silla. «Es el último esfuerzo antes del colapso. Me lo dijo el doctor. Es la mejoría de la muerte». «Es la vida, maldito ciego», le gritó Elena, perdiendo todo respeto por la jerarquía. «Es la vida que usted quiso tirar a la basura». Elena se arrodilló de nuevo en el pavimento, quedando a la altura de Tomasito. «Vamos, mi amor, ve con papá. Ve y enséñale que él es el único que no puede caminar aquí». Tomasito sonrió y fijó su objetivo. Las ruedas brillantes de la silla. Dio un tercer paso, más seguro, más rápido. Rodrigo estaba acorralado, no por el tráfico, sino por la verdad. Y la verdad venía caminando hacia él en pañales. El desafío final. El aire caliente de la avenida vibraba con la tensión de dos mundos colisionando. Por un lado, la tecnología de punta de la silla de ruedas de carbono. Por el otro, la biología pura y desafiante de un bebé en pañales. Rodrigo intentó avanzar. Su mano, crispada sobre el joystick de control, empujó hacia adelante con la intención de cerrar la brecha, de atrapar al niño antes de que la tragedia médica ocurriera. El motor eléctrico zumbó con potencia. «¡Basta de este circo!», bramó Rodrigo con los ojos desorbitados. «Voy a agarrarlo». Pero no avanzó más de 10 centímetros. Elena plantó su pie descalzo y sucio directamente contra la rueda delantera de la silla. No le importó que el caucho caliente le quemara la piel o que el metal le magullara los dedos. Trancó el mecanismo con su propio cuerpo, frenando en seco la máquina de miles de dólares. «¡Quita el pie o te paso por encima!», amenazó Rodrigo, golpeando el reposabrazos. «¡Páseme por encima entonces!», gritó Elena, sin moverse un milímetro, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, pero con una mirada de acero. «Rómpame los huesos a mí si quiere, pero no va a tocar a ese niño hasta que él llegue a usted. Sus pulmones van a colapsar». La voz de Rodrigo se quebró, oscilando entre la furia y un pánico genuino. «El doctor Varela dijo que cualquier esfuerzo cardíaco lo mataría. Mira cómo respira, se está ahogando». Tomasito, en efecto, respiraba agitado. Su pequeño pecho subía y bajaba con rapidez. Estaba haciendo un esfuerzo titánico para mantener el equilibrio sobre el cemento irregular. Pero no estaba azul.
No estaba pálido. Sus mejillas tenían el color rojo intenso de la vida, del esfuerzo, de la sangre bombeando con fuerza. El doctor Varela es un vendedor de drogas, no un médico, rugió Elena, lanzando la acusación como una granada. No estaba enfermo del corazón, don Rodrigo. Estaba intoxicado. Rodrigo se quedó helado. La mano en el control se aflojó ligeramente. El ruido del tráfico pareció disminuir a su alrededor, focalizando toda su atención en las palabras de la sirvienta. ¿De qué hablas?, balbuceó él, confundido. «Drogas», repitió Elena, señalando al bebé con un dedo acusador. «Ese jarabe milagroso que usted me obligaba a darle cada 6 horas. Lo probé, Rodrigo. Casi me duermo de pie con una sola gota. Tenían al niño sedado para que no molestara, para que usted no tuviera que escuchar su llanto y recordar que usted no puede caminar». «Mientes», susurró Rodrigo, sacudiendo la cabeza. La negación era su último refugio. «Varela es una eminencia. Él me dijo... Le dijo lo que usted quería oír para seguir cobrándole la consulta». Elena dio un paso hacia él, soltando la rueda, pero manteniendo una barrera psicológica impenetrable. Usted quería un hijo moribundo, porque un hijo sano le daba envidia. Admítalo. La bofetada verbal fue tan brutal que Rodrigo sintió el impacto físico. Retrocedió con la silla, chocando suavemente contra el parachoques de un taxi detenido detrás de él. «No, yo lo amaba. Yo quería evitarle el dolor». Se defendió, pero su voz sonaba hueca sin convicción. «Entonces mírelo». Elena se apartó bruscamente, dejando el campo visual completamente libre. «Si de verdad cree que se va a morir, tenga el valor de verlo caer. Pero no se atreva a interferir. Deje que su hijo decida si quiere vivir o morir». La gente en los autos observaba en silencio. Un conductor de autobús se había bajado y miraba la escena con la boca abierta. Una mujer en el coche de al lado grababa con su celular, con lágrimas en los ojos. La presión social era inmensa. Rodrigo estaba solo contra el juicio de la ciudad y contra la verdad de su propia sangre. Rodrigo miró a Tomasito. El bebé estaba ahí, tambaleándose como un marinero en tierra firme, con los brazos abiertos buscando equilibrio. «Ven», susurró Rodrigo, con un hilo de voz aterrorizado. El desafío estaba lanzado. Ya no era una cuestión médica. Era un duelo entre el miedo de un padre y la voluntad de un hijo. La prueba de fuego. El espacio entre la silla de ruedas y el bebé era de apenas 2,5 metros, pero en ese momento, bajo el sol implacable del mediodía, parecía un abismo insalvable, un cañón del Colorado hecho de asfalto caliente y grava suelta. Tomasito fijó la vista en las rodillas de su padre, esas piernas cubiertas por un pantalón de tela fina que nunca se movían. Para el bebé no eran un símbolo de discapacidad, eran la meta, eran el lugar seguro. El niño gruñó, un sonido gutural de determinación. Flexionó las rodillas. «¡Cuidado!», gritó involuntariamente una mujer desde la ventanilla de un auto cercano. Tomasito dio el siguiente paso. Fue un movimiento torpe. Su pie derecho se enganchó en una grieta del cemento de la mediana. El cuerpo del bebé se inclinó peligrosamente hacia adelante. Rodrigo saltó en su asiento. Estiró los brazos con desesperación, sus dedos arañando el aire vacío a metros de distancia. «¡Se cae! ¡Elena, agárralo!», gritó Rodrigo, con el corazón deteniéndosele en el pecho. Elena apretó los puños contra sus costados, clavándose las uñas en las palmas hasta hacerse daño. Su instinto le gritaba que corriera a sostenerlo, que lo envolviera en sus brazos y lo protegiera del golpe. Pero sabía que si lo hacía ahora, si lo salvaba, Rodrigo nunca creería. Pensaría que el niño era débil. Pensaría que siempre necesitaría ayuda. «No», susurró ella, obligándose a quedarse quieta. «Tú puedes, mi amor. Levántate». Tomasito no cayó de cara.
Puso sus manitas en el suelo, frenando el impacto. Quedó en 4 patas sobre el cemento sucio. ¿Lo ves?, gritó Rodrigo con lágrimas de angustia corriendo por su cara. «No puede. Es inhumano. Basta». Rodrigo puso la mano en el control de la silla para avanzar. «¡Alto!». El grito de Elena fue tan autoritario que Rodrigo se paralizó. «Mire lo que hace». Tomasito no se quedó llorando en el suelo. No miró a Elena buscando consuelo. Miró a Rodrigo. Frunció el ceño, molesto por la caída, con esa terquedad genética que indudablemente había heredado de su padre. El bebé apoyó las manos en el suelo y empujó, levantó el trasero, enderezó las piernas, se quedó doblado por la cintura un segundo y luego, con un impulso final, se irguió de nuevo. Se puso de pie, solo, sin ayuda, sin muebles, sin manos. Un murmullo de asombro recorrió a los espectadores. «¡Dios mío!», susurró Rodrigo. Sus manos cayeron muertas sobre su regazo. La respiración se le cortó. El informe médico decía: atrofia muscular espinal, incapacidad total de sostén vertical. El niño acababa de romper el informe en 1000 pedazos con un solo movimiento. Tomasito soltó una risita, orgulloso de su hazaña, y reanudó la marcha. Un paso. Plaf. Otro paso. Plaf. Cada paso era un martillazo en el muro de cinismo de Rodrigo. El bebé avanzaba. Ya estaba a 1 metro. Rodrigo podía ver las gotas de sudor en la frente de su hijo. Podía ver la suciedad de la calle en sus rodillas, pero sobre todo podía ver sus ojos. Eran sus ojos, los mismos ojos que Rodrigo veía en el espejo cada mañana llenos de odio, ahora lo miraban llenos de amor puro, incondicional. «No te mueras. Por favor, no te mueras». Empezó a rezar Rodrigo, un hombre que no había rezado desde el día de su accidente. No rezaba para que el niño caminara, rezaba porque seguía aterrorizado de que el corazón del bebé estallara por el esfuerzo. Tomasito estaba ahora al alcance de la mano. El bebé se detuvo. Respiró hondo, inflando sus cachetes. Estaba cansado. Sus piernitas temblaban visiblemente, vibrando como cuerdas de violín tensadas al máximo. Elena contuvo el aliento. Todo el mundo contuvo el aliento. Era el momento crítico. O llegaba, o colapsaba. Tomasito miró los reposapiés metálicos de la silla de ruedas. Eran plateados y brillantes. Le llamaron la atención. Dio el último paso. Un paso largo, casi un salto de fe. Sus manos pequeñas y regordetas chocaron contra las rodillas inmóviles de Rodrigo. Se agarró a la tela del pantalón de su padre con fuerza, arrugándola, usándola como ancla. El impacto de esas manitas fue suave, pero para Rodrigo se sintió como una descarga eléctrica de alto voltaje. Sintió el calor de las manos de su hijo a través de la tela, a través de la parálisis, a través de la piel muerta de su alma. Tomasito levantó la cara, sonriendo de oreja a oreja, mostrando sus encías rosadas. Soltó una mano de la rodilla y golpeó suavemente la pierna de su padre como diciendo: «Llegué». «Pa, pa», dijo el niño, claro y fuerte. Rodrigo dejó de respirar. El mundo se detuvo. Los autos, el ruido, la gente, Elena, todo desapareció. Solo existía el peso de esas manos pequeñas en sus rodillas y esa palabra flotando en el aire. La prueba de fuego había terminado. La ciencia había perdido. El amor, sucio, imprudente y peligroso, había ganado. Rodrigo miró sus propias manos, que temblaban violentamente en el aire, dudando si tenía derecho a tocar el milagro que tenía delante. «Tócalo», se escuchó la voz de Elena, suave ahora, rompiendo el hechizo. «Tócalo para que sepa que es real». Rodrigo bajó las manos lentamente, como quien toca algo sagrado o terriblemente frágil. Sus dedos rozaron el pelo rojo y suave de Tomasito. El niño no se rompió. El niño empujó su cabeza contra la mano de su padre, buscando la caricia, como un gato buscando calor.
y en ese contacto la presa se rompió definitivamente. Un sollozo, feo, ruidoso y desesperado, escapó de la garganta de Rodrigo, doblando su cuerpo hacia adelante. El clímax emocional. El sol estaba en su punto más alto, pero Rodrigo sentía un frío intenso que le nacía desde los huesos, el frío del miedo que se disipaba para dar paso a una realidad abrasadora. Sus manos, que segundos antes se agitaban en el aire, buscando evitar una tragedia imaginaria, ahora descansaban sobre la cabeza de Tomasito. El cabello del niño estaba húmedo por el sudor y pegajoso. Olía a calle, a humo de escape y a leche agria, pero para Rodrigo ese olor fue el oxígeno que no sabía que necesitaba. «Estás caliente», susurró Rodrigo, deslizando sus dedos temblorosos desde el cabello rojo hasta las mejillas coloradas del bebé. «No estás frío, no estás gris». Tomasito, ajeno a la tormenta emocional que sacudía a su padre, encontró algo interesante en el hombre que tenía enfrente: la corbata de seda negra. Con sus dedos torpes y pequeños, el bebé agarró la tela cara y tiró de ella con fuerza. El tirón obligó a Rodrigo a bajar la cabeza, acercando su rostro al del niño. Sus narices casi se tocaron. «¡Pa!», repitió Tomasito, y esta vez soltó una carcajada burbujeante, mostrando dos dientes inferiores que Rodrigo ni siquiera sabía que le habían salido. «¡Tiene dientes!», dijo Rodrigo, levantando la vista hacia Elena, con los ojos anegados en lágrimas, viendo borroso. «Elena tiene dientes». El informe de la semana pasada decía que su desarrollo óseo estaba detenido. Decía que no tenía calcio suficiente. Elena, que seguía de rodillas en el asfalto caliente a 1 metro de distancia, se limpió la cara con el antebrazo. Su respiración se iba calmando, pero su corazón seguía galopando. «Tiene dientes desde hace 1 mes, señor», respondió ella con la voz rota por el llanto retenido. «Le salieron la noche que usted prohibió que el niño bajara a la cena porque le molestaban sus ruidos». Esos ruidos eran dolor de encías. La verdad golpeó a Rodrigo más fuerte que cualquier diagnóstico. Cada palabra de Elena era un bisturí abriendo una infección vieja. Rodrigo volvió a mirar a su hijo. Sus manos bajaron frenéticamente por los brazos del pequeño, apretando los bíceps, bajando al torso, tocando las costillas. Buscaba la debilidad, buscaba la atrofia, buscaba la enfermedad que justificara su abandono, pero solo encontró carne firme. Encontró un corazón que latía contra sus palmas como un tambor de guerra. «Es fuerte», balbuceó Rodrigo incrédulo. «Sus costillas son duras, no se hunden». «Nunca fue débil, don Rodrigo», dijo Elena, arrastrándose de rodillas sobre el cemento hasta quedar al lado de la rueda de la silla. «El único débil aquí fue usted. Usted tuvo miedo de amarlo porque pensó que se iba a romper como usted». Rodrigo soltó un gemido doloroso. Agarró las manitas de Tomasito, que seguían aferradas a sus pantalones, y las besó. Las besó con desesperación, mojándolas con sus lágrimas, frotándolas contra su barba de 3 días. «Perdóname», sollozó Rodrigo, hablando directamente a la cara del bebé, ignorando a la multitud que los rodeaba. «Perdóname por no mirarte, perdóname por creerme la mentira. Yo pensé que era piedad. Pensé que te estaba salvando de una vida en una silla». Tomasito, sintiendo la humedad de las lágrimas de su padre, hizo una mueca de extrañeza, soltó la corbata y levantó una mano pequeña. Con la palma abierta, golpeó torpemente la mejilla de Rodrigo. ¡Plaf! No fue una caricia suave de película. Fue un golpe de bebé, algo brusco, real. Rodrigo se quedó inmóvil. Ese contacto físico, torpe y genuino rompió la última barrera. «Me está tocando», dijo Rodrigo mirando a Elena con asombro infantil. «No me tiene miedo». «¿Por qué le tendría miedo?», contestó Elena, esbozando una sonrisa cansada entre lágrimas.
Para él, usted no es el monstruo que grita en el despacho. Para él, usted es solo el papá que tardó mucho en llegar. Alrededor de ellos, la escena había cambiado. Los conductores ya no tocaban el claxon. Algunos habían bajado de sus autos. El silencio de respeto se había instalado en la avenida. Una mujer mayor, desde la acera, se persignó. Un mensajero en moto se quitó el casco. Estaban presenciando algo sagrado, la resurrección de un padre. Rodrigo sintió una urgencia repentina, una necesidad física que superaba su parálisis. «Súbelo», ordenó a Elena. Su voz ya no era la del tirano, sino la de un hombre que suplica. «Por favor, Elena, súbelo. Mis brazos tiemblan demasiado. Tengo miedo de dejarlo caer». Elena se levantó ignorando el dolor en sus rodillas sangrantes y la suciedad en su vestido. Se acercó al niño. «Ven, mi amor, papá te quiere cargar». Elena levantó a Tomasito del suelo. El bebé pataleó un poco, protestando por perder su libertad recién descubierta, pero se calmó cuando Elena lo inclinó hacia Rodrigo. Rodrigo abrió los brazos. Esos brazos que solo habían servido para firmar cheques y empujar ruedas durante años, ahora formaron una cuna. Elena depositó al niño en el regazo de su padre. El peso de Tomasito cayó sobre las piernas insensibles de Rodrigo. Él no podía sentir el calor en sus muslos, pero sintió el peso en su alma. Sintió la gravedad del amor. El niño se acomodó instintivamente, apoyando la espalda contra el pecho de Rodrigo y la cabeza en su hombro. Rodrigo cerró los brazos alrededor del pequeño cuerpo, encerrándolo en un abrazo protector, hermético. Enterró la cara en el cuello del bebé, aspirando profundamente. «Es real», murmuró Rodrigo contra la piel de su hijo. «Estás vivo, estás aquí. Y eres mío». El derrumbe del gigante. El momento de paz duró apenas unos segundos. La realidad exterior, en forma de sirenas lejanas y voces autoritarias, irrumpió en la burbuja. «¡Allí están!», gritó una voz masculina desde el otro lado de la calle. Eran los enfermeros del hospicio y la trabajadora social, que habían cruzado corriendo entre el tráfico, jadeando, con las batas blancas ondeando y caras de pánico burocrático. Detrás de ellos se veía la camioneta del hospicio con las luces intermitentes encendidas, estacionada en doble fila. Rodrigo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero cuando vio a los hombres de blanco acercarse, su expresión cambió. Ya no había tristeza. Había una furia protectora, primitiva. «¡Don Rodrigo!», gritó el enfermero jefe, saltando la barrera de cemento de la mediana. «Gracias a Dios. Tiene al niño. Cuidado, no lo apriete. Sus huesos». El enfermero extendió los brazos para tomar al bebé del regazo de Rodrigo. «¡Apártese!». El rugido de Rodrigo fue tan potente que el enfermero retrocedió un paso por instinto. «Señor, por favor, está en shock», insistió la trabajadora social, acercándose con una jeringa precargada en la mano. «El niño necesita su medicación. El traslado debe hacerse ya. Está sufriendo un estrés innecesario que podría ser fatal para su condición cardíaca». Rodrigo miró la jeringa, luego miró a Tomasito, que jugaba tranquilamente con un botón de su camisa. Finalmente miró a Elena, que se había puesto de pie a su lado, en posición de defensa, lista para morder si era necesario. «No hay condición cardíaca», dijo Rodrigo, con voz gélida y cortante, «y no habrá traslado». «Pero, señor, el contrato, el doctor Varela firmó la orden», balbuceó la mujer confundida por el cambio de actitud. «Usted mismo dijo que quería que terminara hoy». Rodrigo apretó más fuerte a su hijo contra su pecho. «Yo dije muchas cosas cuando estaba ciego, pero ahora veo». Rodrigo maniobró el joystick de su silla con una destreza agresiva, girando el chasis pesado para interponerse entre los enfermeros y Elena. «Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir.
dijo Rodrigo, señalando a los enfermeros con el dedo índice, mientras con el otro brazo sostenía firmemente a Tomasito. Si alguno de ustedes se atreve a tocar a mi hijo con esa aguja o intenta ponerle una mano encima a esta mujer, les juro que usaré cada centavo de mi fortuna para arruinar sus vidas. Compraré el hospital donde trabajan y lo convertiré en un estacionamiento. Los demandaré hasta que sus nietos nazcan endeudados. Los enfermeros se miraron entre sí, aterrorizados. Conocían la fama de Rodrigo. Sabían que no era una amenaza vacía. Pero el niño, intentó argumentar uno. El niño acaba de caminar 10 metros sobre asfalto caliente, gritó Rodrigo con una risa histérica y triunfal. Este niño tiene más fuerza en un dedo que todos ustedes juntos. Mírenlo. ¿Les parece que se está muriendo? Tomasito, al oír el grito de su padre, levantó la cabeza y miró a los extraños. Les sacó la lengua y volvió a recostarse en el pecho de Rodrigo. «Lárguense», susurró Rodrigo, bajando el tono a un gruñido peligroso. «Díganle a Varela que voy por él. Díganle que prepare sus abogados. Porque voy a averiguar qué tenía esa medicina y voy a asegurarme de que pase el resto de su vida en una celda sin ventanas». La trabajadora social guardó la jeringa rápidamente en su bolsillo. Hizo una señal a los enfermeros. Nos retiramos, don Rodrigo. Solo seguíamos órdenes. «Lárguense», repitió él. Los buitres de blanco dieron media vuelta y cruzaron la calle apresuradamente, huyendo de la ira del padre renacido. Rodrigo se quedó mirando cómo se alejaban. Su cuerpo, que había estado en tensión máxima, se relajó de golpe. Se derrumbó hacia adelante, apoyando la frente en el hombro de su hijo. «Dios, casi lo hago», sollozó Rodrigo temblando incontrolablemente. «Casi te entrego. Casi te pierdo para siempre por ser un imbécil arrogante». Elena se acercó. Puso una mano sobre el hombro del millonario. Era un gesto prohibido, impensable hace unas horas. Pero ahora las reglas de la casa ya no existían. «No lo perdió, señor», dijo Elena con suavidad. «Lo encontró. A veces hay que perderse mucho para encontrar el camino de vuelta». Rodrigo levantó la vista, miró a Elena, vio la suciedad en su cara, el vestido rasgado, la sangre en sus rodillas, vio a la mujer que había salvado su vida al salvarla de su hijo. «Elena». La voz de Rodrigo se quebró. Tú corriste descalza, te enfrentaste a mí. ¿Por qué? Yo te traté como basura, te iba a despedir». Elena sonrió, y esa sonrisa iluminó la tarde gris de la ciudad, porque una madre hace lo que sea por un hijo, don Rodrigo, y aunque no lo parí, mi corazón lo adoptó el día que usted lo rechazó. Alguien tenía que ser la madre mientras el padre aprendía a ser hombre. Rodrigo bajó la mirada, avergonzado, pero asintió. Aceptó la verdad con humildad. Tomó la mano de Elena, esa mano enguantada en goma amarilla y manchada de grasa de motor, y la apretó contra su mejilla, besando el dorso del guante sucio con una reverencia que nunca le había dado a ninguna reina o presidenta. «Gracias», susurró él. «Gracias por no obedecerme. Gracias por ser más fuerte que yo». Rodrigo se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. El aire de la ciudad nunca le había parecido tan limpio. Ajustó a Tomasito en su regazo, asegurándose de que estuviera cómodo. «Elena», dijo recuperando un poco de su autoridad natural, pero esta vez teñida de calidez. «Sube a la parte de atrás de la silla, en los soportes de la batería». «¿Señor?», preguntó ella sorprendida. «No vas a caminar descalza de regreso, y no vamos a tomar un taxi. Quiero que nos dé el aire, quiero que todos nos vean». Elena dudó un segundo, pero luego asintió. Se subió a la parte trasera de la silla de ruedas eléctrica, apoyándose en los manubrios traseros. «¿Estamos listos, equipo?»,
preguntó Rodrigo, mirando a su hijo en su regazo y sintiendo la presencia de Elena a sus espaldas. «Listos», respondió Elena. «Pa, agregó Tomasito. Rodrigo sonrió, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos y borró 10 años de amargura de su rostro. «A casa», dijo Rodrigo, «a nuestra verdadera casa. Y Elena, cuando lleguemos, quiero que quemes ese despacho. Quiero que quemes los informes y quiero que pidas pizza. Tengo hambre, tengo mucha hambre de vivir». Giró la silla con suavidad. Los autos se detuvieron para dejarlos pasar. No por miedo, sino por respeto. La extraña caravana, un lisiado millonario llorando, un bebé pelirrojo riendo y una sirvienta sucia con guantes amarillos, cruzó la avenida triunfalmente, dejando atrás el asfalto caliente donde casi muere la esperanza y donde finalmente nació una familia. La redención y la justicia. El sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando la extraña procesión llegó a la entrada de la mansión. Las rejas automáticas de hierro forjado se abrieron lentamente. Los guardias de seguridad, hombres corpulentos acostumbrados a la rutina silenciosa de la casa, salieron de la caseta con la boca abierta. Nunca habían visto algo así. Don Rodrigo entró primero, con su traje italiano arruinado, manchado de grasa y sudor, pero con la cabeza más alta que nunca. En su regazo, Tomasito dormía plácidamente, con el pulgar en la boca y una mano agarrando la solapa de la chaqueta de su padre. Detrás, de pie sobre la estructura trasera de la silla eléctrica, como una guerrera en una carroza romana, iba Elena, con el pelo revuelto por el viento y la dignidad intacta, a pesar de la suciedad. «Cierren las puertas», ordenó Rodrigo al pasar junto a los guardias. Su voz retumbó con una autoridad nueva, vibrante. «Y no dejen entrar a nadie excepto a la policía». «¿A la policía, señor?», preguntó el jefe de seguridad confundido. «He dicho a la policía. Y si aparece el doctor Varela...» Rodrigo hizo una pausa y una sonrisa lobuna cruzó su rostro. «Al doctor Varela déjenlo pasar. Quiero recibirlo yo mismo». La silla subió por la rampa de acceso y entró en el vestíbulo principal. El eco de las ruedas sobre el mármol ya no sonaba a soledad. El personal de servicio, cocineras, mucamas, el mayordomo, salió al pasillo, alertado por el alboroto. Se quedaron paralizados al ver al patrón abrazando al niño que, supuestamente, debía haber salido en una bolsa para cadáveres esa misma mañana. «¿Qué miran?», dijo Rodrigo, deteniendo la silla en el centro del hall bajo la inmensa lámpara de araña. «¿Nunca han visto a un padre con su hijo?». Nadie respondió. El silencio era total. «Tengo nuevas órdenes», anunció Rodrigo, su voz llenando el espacio. «Abran todas las cortinas, todas. Quiero luz en esta casa. Saquen las fundas de los muebles. Y quiero que alguien vaya al despacho y tire todo el licor por el desagüe. Esta casa ya no es un velatorio, es un hogar». Elena bajó de la parte trasera de la silla. Sus piernas le temblaban por el esfuerzo de la carrera y la tensión, pero se mantuvo firme. «Elena», dijo Rodrigo, girándose suavemente para no despertar al niño. «Toma, Tomasito. Llévalo arriba, báñalo con agua tibia, ponle su pijama más bonito». Elena extendió los brazos y recogió al niño dormido. El traspaso fue suave, íntimo. «¿Y usted, señor?», preguntó ella. «Yo tengo que limpiar la basura antes de cenar», respondió él, con una mirada oscura dirigida hacia la puerta. 1 hora después, el salón principal. Rodrigo se había lavado la cara y cambiado la camisa, pero seguía en su silla, situado estratégicamente de espaldas a la chimenea encendida. Sobre la mesa de centro había 3 objetos alineados como pruebas de un crimen: el informe médico falso, el frasco de medicina que Elena había rescatado de la basura para analizar y una pistola antigua de colección que Rodrigo había sacado de su caja fuerte. El timbre sonó.
«Que pase», ordenó Rodrigo por el intercomunicador. La puerta del salón se abrió y entró el doctor Varela. Venía impecable, con su bata blanca de prestigio, un maletín de cuero y una expresión de falsa preocupación ensayada frente al espejo. «Don Rodrigo», dijo Varela avanzando con paso seguro. «Me llamaron del hospicio. Me dijeron que hubo un incidente, que rechazó el traslado. Vine lo más rápido posible. Entiendo que esté alterado. El duelo anticipado es una fase difícil, pero debemos pensar en el bienestar del paciente». Varela se detuvo. Notó el ambiente. Notó las cortinas abiertas. Y notó la pistola sobre la mesa brillando bajo la luz del atardecer. «Siéntese, Varela», dijo Rodrigo. No fue una invitación, fue una orden. El médico vaciló, su sonrisa profesional flaqueando por un instante. Se sentó en el borde del sofá, nervioso. «Rodrigo, por favor, cálmese. Si el niño sigue aquí, debemos administrarle el sedante inmediatamente. Su corazón podría...» «Su corazón está perfecto», interrumpió Rodrigo, con voz suave, casi susurrando. «Lo sentí latir contra mi pecho durante una hora. Es fuerte, mucho más fuerte que su ética, doctor». «No sé de qué me habla. Los informes son claros. La atrofia espinal es...» «¿La atrofia?» Rodrigo soltó una risa seca, sin humor. «Hoy mi hijo caminó, Varela. Caminó sobre el asfalto, se puso de pie él solo. Me miró a los ojos y me llamó papá». La cara del médico palideció. Se aflojó el nudo de la corbata. Eso es imposible, médicamente imposible. Debe haber sido un espasmo post-mortem o una alucinación por el estrés. «¡No me insultes!». El grito de Rodrigo hizo que Varela saltara en el sofá. Rodrigo agarró el frasco de medicina de la mesa y lo lanzó a los pies del médico. El vidrio estalló. «Analicé esto. Tengo un laboratorio privado, imbécil. No es medicina. Es un cóctel de benzodiazepinas para caballos. Usted no estaba tratando a mi hijo. Lo estaba drogando para mantenerlo quieto y cobrarme $1000 por consulta semanal». Varela se puso de pie temblando, mirando hacia la puerta. «Esto es absurdo. Soy un profesional respetado. Si va a ponerse histérico, me voy. Hablaré con sus abogados». «No va a hablar con mis abogados», dijo Rodrigo, tomando la pistola de la mesa. Varela levantó las manos, aterrorizado. «No, don Rodrigo, no haga una locura. Piense en su reputación». Rodrigo miró el arma, sopesándola en su mano. Luego, con un movimiento despectivo, la lanzó al sofá, lejos de su alcance. «No voy a dispararle, Varela. Eso sería demasiado rápido. Y yo quiero que sufra. Quiero que sienta la impotencia que yo sentí». Rodrigo presionó un botón en su silla. «Adelante, oficiales». Las puertas dobles del salón se abrieron de par en par. 2 policías uniformados entraron, seguidos por un hombre de traje gris con un maletín. El fiscal del distrito, viejo amigo de Rodrigo. «Doctor Humberto Varela», dijo el fiscal, ajustándose los lentes. «Queda detenido por fraude médico, negligencia criminal, suministro de sustancias controladas a un menor y tentativa de homicidio». Varela miró a Rodrigo con odio puro mientras los policías le esposaban las manos a la espalda. «Usted es un lisiado amargado», escupió Varela perdiendo la compostura. «Yo le hice un favor. Usted no quería a ese niño. Usted me pedía que acabara con esto. Yo solo le di lo que quería». Rodrigo rodó hasta quedar a centímetros de Varela. «Tiene razón. Yo era un monstruo, pero usted se aprovechó de mi dolor para enriquecerse. La diferencia, doctor, es que yo desperté, y usted va a dormir en la cárcel por mucho tiempo». Los policías arrastraron a Varela fuera del salón. Sus gritos de «soy inocente» se apagaron en el pasillo. Rodrigo se quedó solo con el fiscal. «Gracias, Carlos», dijo Rodrigo dándole la mano. «Quiero que le caiga todo el peso de la ley, que le quiten la licencia hoy mismo». «Considera lo hecho, Rodrigo. Pero dime,
El fiscal miró hacia el techo, hacia donde se oían pasos corriendo. «Es verdad, el niño camina». «No solo camina, Carlos», sonrió Rodrigo con los ojos brillando. «Corre». La noche cayó. La mansión, por primera vez en años, brillaba. Todas las luces estaban encendidas. En el comedor, la mesa larga y solemne había sido apartada. En su lugar, habían extendido una manta de picnic sobre la alfombra persa carísima. Había cajas de pizza abiertas, pizza de pepperoni, grasienta y deliciosa. Tomasito estaba sentado en el suelo, con el pijama de dinosaurios que Elena le había puesto. Tenía toda la cara manchada de salsa de tomate y reía a carcajadas mientras intentaba meterse un trozo de corteza en la boca. Rodrigo había bajado de su silla de ruedas. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra los cojines del sofá, con las piernas inútiles extendidas, pero sin importarles en absoluto. Sostenía una rebanada de pizza en una mano y con la otra limpiaba la barbilla de su hijo con una servilleta de lino. Elena estaba de pie en el umbral de la puerta, observándolos. Se había quitado el uniforme de sirvienta. Llevaba un vestido sencillo de flores que había sacado de su maleta, el que pensaba usar para buscar un nuevo trabajo. Tenía los guantes de goma amarillos doblados en la mano. «¿No vas a comer?», preguntó Rodrigo mirándola. «No es apropiado, señor», dijo ella bajando la vista. «El personal come en la cocina». Rodrigo dejó la pizza y se puso serio. «Elena, acércate». Ella obedeció, caminando despacio hasta el borde de la manta. «Dame eso», dijo Rodrigo, señalando los guantes amarillos que ella apretaba. Elena se los entregó, confundida. Rodrigo tomó los guantes, esos guantes que habían limpiado su inmundicia, que habían desafiado su autoridad, que habían salvado a su hijo. «Hice una promesa en la calle», dijo Rodrigo. «Te dije que estabas despedida como sirvienta». Elena sintió un nudo en la garganta. «Lo entiendo, señor. Prepararé mis cosas mañana temprano. Solo le pido... déjeme visitarlo de vez en cuando». «No has entendido nada», interrumpió Rodrigo con una sonrisa tierna. «Estás despedida como sirvienta, porque nadie que limpie el piso debería tener la autoridad que tú tienes en esta casa». Rodrigo lanzó los guantes hacia la chimenea encendida. El caucho tocó las llamas, se retorció y empezó a arder, soltando un humo negro que se fue por el tiro. «Esos guantes ya no existen. Desde hoy eres la institutriz de Tomás. Eres su tutora. Eres la dueña de esta casa en todo, menos en el título de propiedad. Tendrás tu propia habitación, la de invitados, no la de servicio. Comerás aquí, con nosotros, y tu sueldo se triplicará». Elena se llevó las manos a la boca. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran de alivio puro. «Señor, yo no sé qué decir. No digas nada, solo siéntate». La pizza se enfría. Elena se sentó en la manta, formando un triángulo con el padre y el hijo. Tomasito, al verla, gateó rápidamente hacia ella y se le subió al regazo, manchándole el vestido nuevo con salsa de tomate. A Elena no le importó. Lo abrazó y le dio un beso sonoro en la mejilla. Rodrigo los miró. Sintió una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con la chimenea. «Elena», dijo él después de un momento de silencio cómodo, «gracias por devolverme la vida. Yo estaba en esa silla, pero el paralítico era mi corazón. Tú me hiciste caminar por dentro». Elena sonrió, acariciando el pelo rojo del niño. «Usted solo necesitaba un empujón, don Rodrigo. A veces, los golpes más fuertes de la vida vienen en envases pequeños», dijo mirando a Tomasito. El niño, sintiéndose el centro de atención, se puso de pie. Se agarró del hombro de Elena, se impulsó y quedó erguido entre los dos adultos. Miró a su padre, miró a su nana. Y entonces, con esa picardía infantil que no entiende de dramas ni de milagros, empezó a bailar.
Un baile torpe, flexionando las rodillas, moviendo el trasero al ritmo de una música imaginaria. Rodrigo soltó una carcajada. Una risa fuerte, profunda, que llenó el salón, subió por las escaleras y espantó a los últimos fantasmas de esa casa. «Baila, hijo», dijo Rodrigo aplaudiendo. «Baila por los dos». Tomasito giró sobre sí mismo y se dejó caer en los brazos de su padre. Rodrigo lo atrapó en el aire y lo levantó hacia el techo, hacia la luz de la lámpara de araña que brillaba como 1000 estrellas. «Prometo que nunca más te soltaré», susurró Rodrigo. Y mientras la noche envolvía la ciudad, en esa casa ya no había un millonario amargado y un hijo lisiado. Había un padre, una madre de corazón y un niño que había enseñado a todos que a veces, para aprender a caminar, primero hay que aprender a amar. Fin.